cremita favoritas de nosotros ya. Sí, una bendición. Y déjame compartir con mis hermanos esta bendición. Doctor Nelson Torres, sí, ¿cómo está? Sí, estamos bien, gracias al Señor. Venía gozándome con todo testimonio de la grandeza del poder. Tremendo, ¿verdad? Así es. No, chacho, yo te digo, la grandeza del poder de Dios es extraordinaria, ¿sabes? Fíjate, nadie está exento de sufrir o enfrentar situaciones complicadas en la vida, que duelen. Sí. Y que nadie las quiere. Pero la diferencia está que aquellos que conocen al Señor saben en quién refugiarse. Ajá. Y eso le da un sentido de esperanza, un sentido de que no estoy solo. Así es. Por eso Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo y estoy con ustedes. Qué bendición. Entonces, esa es la gran diferencia entre todos que sufrimos situaciones y aquellos que aman a Dios y aquellos que Dios no es el centro de sus vidas. Dios te bendice, querida. Por lo tanto, muchas bendiciones a todos los hermanos y ese testimonio de nuestro hermano Mike y Yulisa y su hija Lira. Espectacular qué clase de bendición. Uno se queda como que, wow, Señor, gracias. Yo quiero la actitud del corazón de esa nena. Sí, brother. Sí. Yo clamé y dije, Señor, gracias, porque hay gente que te ama, hay jóvenes que también te aman, y a pesar de lo que vivan, Señor, ellos deciden amarte por encima de todas las cosas. Qué ventaja estar en la fe, ¿no? Sí, tú sabes la cantidad de jóvenes que van a ser impactados con esa joven, porque ella no va a cerrar su boca, ella va a hablar lo que Dios ha hecho. Y tiene testimonio pesado, evidencia pesada. Sí. Porque una cosa es que tú cuentes de una experiencia de otro, una cosa es que tú cuentes tu propia experiencia. Eso nadie te lo quita, y eso nadie te lo puede discutir, ¿sabes? Así mismo. Wow. Entonces Dios usa a veces las desgracias o las situaciones complicadas, difíciles de la vida para glorificarse de una manera que en el momento duelen, pero entonces si nos enfocamos en las circunstancias, como hizo Pedro, que se enfocó en las tempestades, en el viento, se hundió. Pero si mientras miraba a Jesús, podía caminar por encima de esa agua. Amén. Wow, qué poderosa. Wow, qué bendición, de verdad que me gozaba extraordinariamente. Bendigo a este matrimonio, a esta familia, bendigo a esta gente que realmente pues ha dado ese testimonio maravilloso esta mañana. Y que todo, usted como psicólogo, sé que tiene un tema, ¿verdad? Pero probablemente alguien que nos esté escuchando, esto no queda ahí, porque se dice que cuando hay traumas como estos, uno tiene pesadillas. Sí. ¿Es así, doctor? Podría ocurrir. Que uno ¿verdad? tiene que entonces manejar todas esas cosas. Sí, podría ocurrir, pero fíjate, aquí el punto bien importante, bien relevante, es el enfoque de la persona ante las situaciones que está viviendo. Muy bien. Las experiencias realmente no son las que dañan al ser humano, sino la interpretación que uno hace de esa experiencia. Si la interpretación de ella es que Dios está usando esto para glorificarse, hay un poder que va a restar la experiencia normal de esas experiencias de flashback, que podría ocurrir, pero entonces cuando ocurre, dice, espérate, es que Dios lo permitió para glorificarse. Entonces, ese sentido de valoración y de interpretación de la experiencia hace que estas situaciones normales que pueden ocurrir se vayan restando o que no sucedan. En el caso, ese es el gran poder de Dios. En el caso de, por ejemplo, ¿verdad? O sea, puede pasar, y pasa mucho, pero en el caso de los muchachos, de repente acercarse a un caballo de aquí en adelante, o quizás ir a pasear al campo. Sí, podría, sí, es normal, porque las experiencias dolorosas o traumáticas, de alguna manera, alertan al organismo a cuidarse de eso, y o a repeler o a distanciarse de eso. Y eso es normal. ¿Cómo se enfrenta? Bueno, es que enfrentarlo, ese miedo, esa experiencia, es un proceso terapéutico, porque todo está en la interpretación de la experiencia. Una cosa es el hecho y otra cosa es la interpretación de los hechos. Son dos cosas. Claro, cuando el hecho está, que es el factor precipitante, y yo lo valido con mi interpretación, dependiendo de esa interpretación, en mayor fuerza tiene ese hecho en mi experiencia traumática de mi memoria. ¿Me estoy entendiendo? Entonces, vamos a ir trabajando con la persona diciéndole que esa experiencia de temor ahora hacia lo que te pasó, el caballo, el accidente de carro, el motor, lo que fuese, son procesos normales.
para que acepte de que eso es normal, de que yo voy a tener cierto grado de temor o de ansiedad al exponerme o siquiera pensar en yo exponerme. Y eso es normal. Entonces, comienzo a enseñar a la persona que eso es normal y comienzo a trabajar con la persona en el proceso de aceptar esa realidad que ocurrió. Pero esa realidad no es mi vida. Fue un hecho, simplemente. Wow. Entonces, eso es un proceso terapéutico que hay que trabajar con la persona. Usamos, por ejemplo, yo usaría en ese proceso varias terapias, ¿verdad? Modelos, por ejemplo, terapia racional emotiva, conductual, o usaría la terapia de la aceptación y compromiso para que esa persona entre en un proceso de aceptar que eso me pasó y siempre va a estar en mi mente y no lo voy a olvidar, pero no gobierna mi vida porque ya yo acepté ese hecho, pero le estoy dando una significación totalmente diferente. Mire, lo que afecta al ser humano, y lo dije ahorita, no son los hechos. Si fuese los hechos cuando hubieron tantos mártires, al yo ver que decapitaban a quien mataba a otro, yo no me convierto. Pero la interpretación de es ver a esa persona sufriendo, siendo asesinado, siendo mártir. La interpretación es que yo estoy dando mi vida por Cristo y que hay una esperanza. Entonces eso hace que yo enfrente a esa situación, a ese hecho, con una actitud totalmente diferente. ¿Me sigue? Sí. Aquí hay que trabajar más bien con la interpretación de lo que ocurrió. El hecho está, yo no voy a negar, los hechos no se pueden negar. Oye, eso fue lo que ocurrió. O sea, pero ¿cómo yo voy a significar o interpretar ese hecho? Y es que ahí es que yo voy trabajando con la persona para que acepte que eso es un hecho. Claro. Y está ahí y nunca se te va a olvidar y posiblemente va a tener una reacción normal de un temor porque el organismo responde. Acuérdate que somos organismos. Responde, pero lo que controla mi vida no son los hechos ni mi organismo, sino mi interpretación mental. Por eso es que este es el campo de batalla. Aquí está todo el problema, ¿sabes? Aquí. Es en la mente que se da siempre. Por eso es que Cristo no dice, ten en mi corazón, ten en mis ojos. No. Cristo dice que tengamos la mente de Cristo. Ahí está la batalla del ser humano, la mente. Ahí se gana o se pierde una batalla, ¿verdad? Todo está allí en la mente. Todos nuestros conflictos humanos están en la mente cuando procesamos la información. Por eso es que tenemos que pedir discernimiento del Espíritu, por eso es que tenemos que pedir sabiduría de Dios, por eso es que el Espíritu Santo es el que nos dirige, nos consuela, nos exhorta, nos orienta, nos redarguye. ¿Dónde? En la mente. Doctor, y muchas veces nos empeñamos en olvidar sucesos, sin embargo, es mi opinión, ¿verdad? No sé cómo usted lo ve. Sin embargo, lo primordial no es el olvidar el suceso, sino no recordarlo con dolor. Exactamente. Yo puedo utilizar el suceso como el espejo retrovisor de un auto, solo para ver lo que yo puedo ver, para ayudar a otros. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Okay. Totalmente, esa aseveración es correcta. Okay. Porque realmente no es olvidar. Es que Dios nos dio la capacidad de recordar. Claro, hay unas situaciones fisiológicas de problemas de enfermedades del cerebro que llevan a la gente a la demencia o a la amnesia o tal vez una condición de salud como Alzheimer, que se olvida. Pero el ser humano recuerda. El ser humano está diseñado para recordar, para tener memoria. Por eso le dice, mirad mis memorias. La Escritura habla de las memorias, porque Dios nos hizo con esa capacidad. El problema no es la memoria de lo que yo viví. No. Bueno, te digo, es el enfoque, la significancia que yo le doy a ese hecho que pertenece al espacio del tiempo del pasado. Por eso queda un retrovisor. El ser humano vive en tiempo y espacio. El tiempo es la línea que no se para, ¿sabes? El tiempo nunca se detiene, ¿sabes? Claro, ese es el crono de nosotros, porque Dios no, eso no existe. Dios no tiene crono. Pero nuestro tiempo es un crono, es algo que no se detiene. Eso se llama tiempo. Los espacios son pasado, presente y futuro. La experiencia vivida traumática queda grabada, pero queda en el espacio del presente, del pasado. Si yo me enfoco en el pasado tengo una interpretación negativa de esa experiencia y me enfoco todo el tiempo en el pasado, porque esa es la tendencia.
de mirar al pasado, yo perjudico mi presente y comprometo mi futuro. Wow. Porque el único tiempo, digo, el único espacio que el ser humano vive es ahora. Entonces, claro, si yo me enfoco en ese pasado, que es un pasado, no estoy diciendo que no ocurrió, pero pertenece a qué espacio? Al pasado. Y el pasado es, ya no existe. Solamente a nivel de qué? De recuerdos. ¿O no? Sí, de recuerdos. Es imaginario, es la mente. Exacto. Pertenece a la mente. Tanto el pasado como el futuro, ambos espacios del tiempo pertenecen a la imaginación en la mente. No es real. No es real. El pasado no es real. Fue. Ya no lo es. Fue. ¿Que tengo recuerdos? Sí. Pero como tú dices, es para yo mirar hacia atrás para recordar de dónde Dios me sacó y lo que Dios hizo y aprender de esa experiencia. That's it. Para eso es el pasado, de yo recordarlo, para dar gloria a Dios de dónde Dios me sacó y dónde estoy hoy. Dos, lo que hice, una referencia de aprendizaje y de adorar a Dios. Wow, me pasó esto porque yo dejé de hacer esto, por tanto dejé de hacer esto. Viste que hice referencia al pasado, pero no me enfoqué en el pasado. Solamente uso una referencia y vuelvo a mi presente, porque el único espacio real que vivimos nosotros, seres humanos, es nuestro presente. Lo de esta mañana ya no existe. Lo de ayer pasó, fue, ya no es. Hoy, el único tiempo real nuestro, ahora mismo, estamos aquí. Yo estoy aquí con ustedes, hablando con ustedes, compartiendo y hablando al público. Ese es mi tiempo real. Porque hay tantas personas que viven de experiencias pasadas y me refiero a experiencias negativas y aún positivas. Hay gente que no tiene éxito, no alcanza más en la vida porque se dedican a celebrar el éxito del pasado. Sí. Ya se pasó. Se toca trabajar por uno nuevo. Por eso la Biblia dice que todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Porque la de ayer. No, pero quiere decir que el pasado es malo. No, el pasado no es malo. No. El pasado siempre fue hechos que ya ocurrieron. Eso es el pasado. Hechos que ocurrieron, buenos o malos. Esos hechos que ocurrieron. Y revisitar ese pasado no es malo tampoco. No es malo tampoco. No, depende del enfoque. Porque si yo lo miro para procesos de aprendizaje, decir, darme cuenta y decir, wow, fíjate, por haber hecho esto y esto, tuve esta consecuencia, por lo tanto, déjame no hacer esto, o cambiar esto, o volver a hacer esto. ¿Me sigue? El pasado es un referente que yo utilizo cuando miro hacia atrás al pasado. Es un referente para yo aprender, o para yo darme cuenta del progreso que he tenido, o para sanar, o para darme cuenta, wow, yo he dejado de hacer cosas porque antes yo hacía esto y tenía este resultado, ahora tengo este resultado. Entonces hago una comparativa, ¿ves? Es para aprendizaje. Y para darme cuenta si me he movido en superación, o si me he estancado, o si me he retrasado, comparándolo con mi presente. Eso es el pasado. Pero la gente se empeña, como dice, en celebrar, ay, los tiempos que yo en mi juventud hicimos esto y esto, oh, qué fantástico, ¿y ahora qué estás haciendo? Ahora? No, porque antes era mejor, sí, pero hoy puede ser también mejor. ¿Qué hace la diferencia? El enfoque. Me quedé enfocado en lo que pasó. Exacto. Olvídate de lo que pasó, gloria a Dios, chévere, que fue un tiempo bonito, y ahora este tiempo puede ser bonito también, porque yo lo determino en mi presente. Hay un pensamiento que dice que el home run de hoy no garantiza la victoria de mañana. Mañana tienes que volver a sacar la bola del parque. Claro, o sea, es un juego nuevo. Hay otro refrán o proverbio que la gente dice por ahí, aguas pasadas no mueven molinos, no mueven molinos. El sol que salió ayer ya es otro. Hoy es el mismo sol, pero ya no seca hoy. Yes. Entonces, tenemos que... Sí. O sea, yo no estoy diciendo que el pasado es malo, ni que el pasado no podemos pensar en él. Claro. No, es que sí, pues, si Dios lo hizo, es un espacio que yo tengo en mi vida, en el tiempo. Ahora, el problema está en el enfoque. Y segundo, el futuro es igual. La ventaja que tenemos en el futuro es que Dios nos ha dado la oportunidad de yo decidir cómo mirarlo. El futuro. Porque el futuro yo lo puedo mirar desde una perspectiva positiva o desde una perspectiva negativa. Que no garantiza
que lo que yo estoy mirando, si decido que sea negativo o positivo, la forma en que lo estoy viendo el futuro, no garantiza que va a ser, porque hay posibilidad de que sea o no sea. Pero mientras se da el futuro, y el futuro se convierte en hoy, yo lo voy a mirar, dependiendo de cómo lo mire, va a afectar mi presente. Dependiendo de cómo yo mire mi futuro, afecta mi presente. Porque si yo miro el futuro de forma caótica, de forma catastrófica, de forma negativa, genera en mí incertidumbre. Ansiedad, que es la madre de la incertidumbre. La incertidumbre es la mamá de la ansiedad. La ansiedad nace de la incertidumbre. Y estoy pensando, ay, no va a ser posible, esto no va a funcionar. Entonces, estoy en el presente pensando en el futuro, ay, no va a funcionar, ay, Dios mío, va a ser un caos, va a ser un fracaso, esto no sirve. Entonces, me estoy afectando en mi presente, todavía un futuro que no se ha dado, pero yo lo estoy percibiendo negativo, generando esa ansiedad. O yo voy a decir, ¿sabes qué? Vamos para adelante, Dios está con nosotros, se puede, en el nombre de Jesús. Entonces, estoy mirando el futuro con una perspectiva positiva que genere en mí que esperanza. Aunque al futuro, cuando se convierte en presente, posiblemente no fue lo que yo quería positivo, se dio negativo. Pero durante ese tiempo que lo pensé en mi presente, no viví ansioso, viví en esperanza. Viste que es una oportunidad que Dios nos da. El único espacio que Dios nos da para el futuro es mirarlo. Y yo decido cómo mirarlo. Exactamente. ¿Quién decide eso? Dios. Yo. Porque Dios me dio el poder decisional de yo decidir cómo mirar mi futuro. Sí. Entonces yo miro mi futuro de una manera positiva y genere mi esperanza. Aunque cuando se dé el futuro en mi presente, cuando el futuro se convierta en presente, posiblemente lo que yo esperaba bueno no se dé. Pero no sufrí durante esa espera. Mire, se ha hecho un estudio que la gran mayoría de nuestros sufrimientos sufrimos, y de lo que sufrimos no se da. No acontece. Pero sufrimos. Y yo dije, ¿en serio, bro? Y a lo que tememos no llega a acontecer, hay un % también. Por eso, no yo estoy pensando que va a pasar algo malo, y Dios mío no va a poder ser, y Dios mío todo va malo, y siempre las puertas se me van a cerrar, y aquello y lo otro. Entonces estoy viviendo un presente de ansiedad, angustiado, y cuando se da el futuro en mi presente, no se dio todo lo contrario. Y yo, ay, Dios mío, tanto que sufrí, pues sufriste de gratis, porque quisiste. No, pero que yo pensé, pues pensar diferente, por eso la Biblia nos ha dado Filipenses 4:8. El filtro, ese es el filtro de los pensamientos, brother. Si yo lo que yo estoy pensando no está de acuerdo a ese filtro, no lo pienso. Recházalo. Al final del verso de 4:8 de Filipenses dice, en esto pensar. No es que Dios te pone el pensamiento y vas a pensar en esto. No. Es que Dios me dio el libre albedrío. Puede ser que Dios dice, piensa lo positivo y el Espíritu Santo me redarguye, pero yo decido si aceptar ese espacio del Espíritu Santo que me está redarguyendo y pensarlo como me lo está diciendo, o decir, no, yo lo veo de otra manera. Pero el Espíritu Santo dice, bueno, ese eres tú. Entonces tenemos que trabajar en el proceso de ese pensamiento. Entonces el testimonio que dio esta gente hoy, ellos hablaban y yo gozándome, yo decía, están mirando su pasado desde una óptica diferente, el hecho lo están viendo de una óptica diferente, aunque produce tristeza, porque nadie quiere estar en una situación como esa, ¿sí o no? No, pues entonces serían masoquistas. Señor, dame dolor. Espérate, que nadie quiere dolor. El ser humano no evita el dolor, pero el dolor va a venir. Entonces, ese hecho real lo están viendo desde una otra óptica, y el futuro lo están viendo desde otra óptica. Por lo tanto, eso genera paz y esperanza en su presente ante las circunstancias que están viviendo. Y me encanta porque la nena de 17 años es una de las que más tiene claro ese punto. Claro, gloria a Dios por eso. Qué bendición. Y Dios le dijo que iba a ser la voz. Sí. Claro, la está preparando para ser la voz. Así es. Oh, yeah. Claro. Oye, una voz habla, ¿o no? Además de comer, habla. Entonces, ¿de qué vas a hablar?
pues de lo que yo hice contigo. Si la del gran milagro. Si la misma fuerza que le damos al pasado se la diéramos al futuro, nuestra historia sería otra. Me gustó esa aseveración tuya, lo voy a tener que escribir. Escríbala. Si la misma fuerza que le damos al enfoque al pasado y se la damos al futuro, se la damos al presente, nuestra vida fuese otra. Nuestra historia fuera totalmente otra. Sí, porque entonces ¿dónde dejamos el texto? Otra vez abriré. O sea, significa que viviste un pasado difícil, pero yo estuve ahí, abrí camino. Otra vez lo voy a hacer en el futuro, en el presente. Muchachos, le voy a proponer celebrar este tema tan bonito con lo que está dentro de esa bolsa. ¿Qué hay ahí? Bueno, querida, yo le compré una cremita a mi esposa de maíz y entonces comprando el Espíritu Santo me dijo, cómprale también a ellos. Y yo dije, yo voy a ser obediente, le compré una cremita para ustedes. ¿Sabes que yo subí en Facebook y dije, ¿quién me dice que tiene esta crema? La subí, se ha vuelto famosa por lo amarilla que es, y la gente dice, creo que tiene cúrcuma. Otros comenzaron a opinar porque es tan amarillita. Gloria a Dios, gloria a Dios. Doctor, ¿dónde le consiguen? Bueno, no podemos dar los números, de verdad de verdad, mira, yo... Ni para la cremita. No, ya me mejoró Nueva Vida. Aquí Nueva Vida tiene unos recursos. Sí. Tremendo. No, seguro. De verdad que esta emisora tiene unos recursos espectaculares. Y entonces llamen. Pero, voy a llamar al Centro de Consejería El Sendero. Ellos tienen un banco de datos que refieren, porque el Centro de Consejería El Sendero de la Cruz tampoco ya no puede recibir gente, pero sigue recibiendo llamadas y siguen ellos refiriendo, porque ellos tienen un banco de recursos de personas creyentes preparados en el campo de la psicología y de diferentes áreas y sobre todo con base de fe cristiana. Gracias, doctor, gracias. Dios les bendice, la paz de Dios. Muchas bendiciones para ustedes. Gracias por la cremita. Gloria a Dios. Bendiciones. Arriba, Puerto Rico.